organizando una banda de mercenarios que, armados, pertrechados, financiados y transportados por ese país, invadieron Cuba por Playa Girón. Con la misma fórmula lo hicieron durante la década de los años 80 contra Nicaragua mediante una agresión encubierta que tuvo como objetivo derrotar a la revolución sandinista. Todos esos años, los exguardias somocistas fueron financiados y armados por Estados Unidos, que los utilizó para invadir el territorio, asesinar campesinos e instalar el caos en el país centroamericano. De organizaciones criminales transnacionales, así le llaman, pero que no fueran estados, o sea, organizaciones con el nivel de estado, pero no institucionalizadas, no referidas al orden establecido, ¿no? Sino que, digamos, funcionando con libertad. Ahí podría ser Al-Qaeda, podría ser el Estado Islámico, este tipo de organizaciones. Entonces ellos dicen, a ver, nosotros necesitamos hacer un cambio en la manera como estamos haciendo la guerra o previniendo la guerra, y tenemos que empezar a trabajar con fuerzas, unidades y dispositivos que no impliquen la movilización de un ejército, tampoco impliquen la responsabilidad institucional que puede tener un ejército al entrar a una guerra, sino que sean capaces de resolver problemas puntuales a veces, ¿no? Y entonces se empieza a pensar en que lo mejor no es tanto una fuerza, digamos, una brigada, una completa, sino una pequeña célula de personal militar altamente entrenado, altamente capacitado, sobre todo en aquello que ellos llaman la flexibilidad para pasar de un escenario a otro y tener como las habilidades necesarias para ello. Las guerras de Irak y Afganistán, ambas han sido consideradas por los expertos como los grandes aceleradores del crecimiento de las compañías militares privadas, las encargadas de reclutamiento, adiestramiento, contratación o financiación de mercenarios. Esta práctica aplicada por Estados Unidos, sustentada en las empresas militares privadas, sustraen el control público y político porque los mercenarios son empleados no militares. Condición que les permite con impunidad violar derechos humanos en el afán de obtener sus objetivos geopolíticos. Un ejército deja rastro, es evidente, ¿no?, cuando interviene, pero un grupo de fuerzas especiales no necesariamente. Y esto es importante cuando se empieza a hacer la guerra que se ha llamado unilateral, preventiva, o sea, esta guerra que no es aprobada por instancias internacionales, que no tiene de hecho declaración de guerra, pero que sí se hace, ¿no? Y entonces se hace, y si se deja rastro, entonces puede muy fácilmente uno decir, fue el ejército de Estados Unidos o de quien sea el responsable de esta intervención. Durante la guerra en Irak, la protección a funcionarios embajadores del Departamento de Estado de Estados Unidos estuvo a cargo de la compañía privada Blackwater. Actualmente, Academy, una de las contratistas más importantes de Estados Unidos y de la CIA. Fundada por Eric Prince en el año 1997, ubica su sede principal en Carolina del Norte, donde posee un complejo de entrenamiento táctico especializado. En el mercado militar privado, lo que ha hecho Academy básicamente es institucionalizar las prácticas de contratación mercenarias, y esta dependencia sigue creciendo. Incluso para el intento de invasión del 23 de febrero del 2019 en Venezuela, esta compañía se dedicó a llamar a altos militares venezolanos para chantajearlos y ofrecieron villas y castillos. De lo contrario, sentirían las consecuencias. Pero, ¿quiénes son los principales actores en este mercado?
¿Bajo qué pretexto, con qué objetivos operan las compañías militares privadas, más bien las compañías mercenarias? ¿Qué obtienen a cambio de cada incursión armada? Son entes, no es una persona determinada y mucho menos una institución. Entonces, cuando quedan en manos de ellos, todo es posible, porque ahí no hay, los privados no tienen restricciones en términos de política de guerra. Entonces, por ejemplo, hoy en Afganistán tienen 2 veces la cantidad de mercenarios que la cantidad de soldados oficiales, no institucionales. O sea, duplicó incluso el número de soldados y está, pues sí, es Estados Unidos quien está ahí, pero ¿quién acusa a Estados Unidos de los hechos que se realizan en el territorio, ¿no? Pues no se puede porque, bueno, es un privado, o sea, es una empresa, que además son empresitas chiquitas y un poco, casi yo diría, un poco misteriosas, evasivas, ¿no? Porque hasta van cambiando de nombre, van cambiando de sede, y puede ser una empresa de mercenarios que tiene su sede en Arabia Saudita, pero que es utilizada por el ejército de Estados Unidos, que, o sea, allí se pierden las pistas y entonces, bueno, claramente la responsabilidad no es asumida por nadie. Basada en los principios y propósitos establecidos en la Carta de Naciones Unidas, que establece el estricto respeto de los principios de la igualdad soberana, independencia política, integridad territorial de los estados, libre determinación de los pueblos y la no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales, así como la no injerencia en los asuntos de jurisdicción interna de los estados, la Asamblea General aprobó una resolución sobre la utilización de mercenarios. Aprobada también por el Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución reconoce que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial. Condena cualquier forma de impunidad que se otorgue a quienes perpetran actividades mercenarias y a los responsables de la utilización, el reclutamiento, la financiación y el adiestramiento de mercenarios, e insta a todos los estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional, los pongan sin distinción a disposición de la justicia. Tiene que darle seguimiento y tiene que estar controlando que no se rompan los límites establecidos, ¿eh? Que bueno, tiene un poco de derechos humanos, cosas como estas. Pero esto en una guerra tercerizada ya no existe. O sea, a un tercero, a un privado, no se le puede aplicar un protocolo de guerra porque sería admitir que cualquier privado puede actuar igual que un Estado enfrentando una guerra contra un otro Estado enemigo, ¿no? Por ejemplo. Eso no lo pueden admitir en el caso de un privado. Entonces, un privado tiene toda la libertad para hacer lo que quiera. Y e incluso el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, también de repente llama a cuentas al Departamento de Defensa sobre las guerras que se están haciendo en muchos sentidos. El presupuesto les preocupa mucho, pero también hay allí la cuestión de derechos humanos y todo esto. Entonces llama al Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa, bueno, dice: a ver, nosotros todo lo estamos haciendo de la manera establecida, ¿no? Que bueno, tienen establecida hasta ciertos niveles de tortura y todo, pero bueno, esos dicen no los estamos rebasando. Los que los están rebasando, bueno, son terceros que nosotros pues no tenemos responsabilidad sobre ellos. El fenómeno de las compañías militares privadas había pasado prácticamente desapercibido en la opinión pública hasta la guerra en Irak. El estratega militar norteamericano Seth McPhee, autor del Mercenario Moderno, admitió que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha aumentado el contrato de corporaciones militares y ejércitos privados con el pasar de los años, es decir, las compañías mercenarias. Es evidente entonces que Estados Unidos va en contra de la resolución de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio para obstaculizar el ejercicio de los derechos de los pueblos a la libre determinación.
Una de las nuevas reglas de guerra es que veremos el regreso de los mercenarios, de la fuerza privada, de la guerra privada. Dicen que el mercenario es la segunda profesión más antigua. La guerra privada existe desde hace mucho tiempo, pero la hemos olvidado. Los mercenarios solo han estado en la clandestinidad durante 150 años. Ahora están regresando. Y la mayor parte de la historia militar es historia militar privada. La razón por la que ha vuelto es porque los Estados Unidos lo resucitaron, irónicamente, con las guerras de Irak y Afganistán. Los Estados Unidos, es irónico, porque es la superpotencia que hizo esto. No fueron los pequeños estados con dinero los que necesitaron un ejército que no lo tenía. Fueron los Estados Unidos de América. Las compañías de seguridad privadas y militares, es decir, mercenarias, han logrado hacer de América Latina el nicho perfecto para encontrar mercenarios dispuestos a enrolarse en misiones como las que se ejecutaron en Afganistán, Irak, Sudán, Congo y otras regiones en conflicto. Existe un mercado que se mueve alrededor de la guerra. Es la pelea por la dominación geopolítica. Y en este mercado, las compañías militares privadas se aprovechan de la pobreza y precariedad que se vive en América Latina y a cambio de un buen salario reclutan soldados a sueldo para sus guerras. En este escenario, Colombia aparece como principal laboratorio de formación mercenaria. Son guerras que son irregulares porque hay una indefinición de las partes, ¿no? De los enemigos, entre comillas. Hay una indefinición, una inespecificidad. Entonces, bueno, pasa a ser algo casi casuístico en principio, y las guerras irregulares entonces, por ejemplo, empiezan a hacer cosas como que cuando a un país no se le declara la guerra, pero se le quiere hacer, pues se mandan brigaditas, estas celulitas de fuerzas especiales que son muy similares, es decir, son lo mismo que estas que entraron ahora o que intentaron entrar ahora a Venezuela. No, pero esas las vamos a tener regadas por todos lados. Ahí donde hay necesidad de entrar al territorio por alguna razón, porque hay petróleo, porque hay lo que sea, ¿no? Se empiezan a implantar estas celulitas. A veces entran, hacen una acción y salen, pero a veces entran para desestabilizar. Entonces tienen como una permanencia mayor, se quedan en el lugar, se introducen en la comunidad local y a partir de ahí empiezan a jalar hilos, y a veces instalar temor en la población, a veces a modificar las lógicas comunitarias. Entonces, yo diría, en este caso, por ejemplo, pensemos un poco Siria.